encontramos en un nuevo Hablemos de Salud. Hoy vamos a conversar cómo podemos prevenir una enfermedad cardiovascular. Para esto vamos a hablar con una de las profesionales de la Corporación Colina, que se llama Vega, que es una médica general familiar que lleva 9 años trabajando acá en Colina, acá en la comuna. Además, es encargada del sector B del CESPAM. Mientras esperamos que se una, le recordamos a todos nuestros vecinos y vecinas de que si tienen alguna duda sobre el tema de hoy, que son enfermedades cardiovasculares, pueden dejarlas aquí abajo para que podamos resolverla durante esta entrevista que vamos a realizar hoy. Preguntas como: ¿qué es una enfermedad cardiovascular? ¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares? ¿Qué puedo hacer yo para evitar tener una y que se convierta en una enfermedad crónica? Son algunas de las que vamos a resolver hoy en este episodio de Hablemos de Salud. Mientras esperamos que se una la médica con la que vamos a hablar hoy, que les indico que es Carola Vega Aguilar, médica encargada del sector B. Lleva ya 9 años trabajando acá en la comuna. Vamos a empezar y a esperarla un poquito para que se pueda unir con nosotros ella directamente. Mientras les recuerdo que pueden dejar sus preguntas acá abajo. Hola Carola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Carola, primero que nada, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu profesión, qué es lo que haces acá en la comuna. Bueno, mi nombre es Carola Vega, soy médico general familiar, egresada hace poquito de la Universidad de Chile. Trabajé o estoy trabajando actualmente en la comuna, llevo aproximadamente 9 años trabajando en el CESPAM. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema súper importante, que es cómo puedo hacer o qué puedo hacer para prevenir una enfermedad cardiovascular. Primero que nada, si nos puedes contar qué es una enfermedad cardiovascular para que los vecinos y las vecinas entiendan y sepan de qué se trata. Mira, las enfermedades cardiovasculares son un conjunto, un grupo de enfermedades que se caracterizan por una condición en particular, que es lo que la gente conoce como aterosclerosis, ¿ya? Que es el endurecimiento, cuando se taponan un poco las arterias en diferentes partes del cuerpo, ¿ya? Y esas enfermedades son, por ejemplo, los infartos agudos al corazón o los accidentes cerebrovasculares. Ahora, esas son las enfermedades. Ya, ahora, ¿qué tipo de enfermedad existe? ¿Existen diferentes tipos o solamente un tipo de enfermedad cardiovascular? No, las enfermedades cardiovasculares pueden ser varias. Había comentado que una de ellas, por ejemplo, son los infartos, otras de las enfermedades pueden ser los accidentes vasculares, pueden ser las enfermedades de las arterias en las extremidades, como por ejemplo en las piernas. Existen algunos factores de riesgo que nos predisponen a tener enfermedades cardiovasculares. Hay algunos que nosotros podemos modificar y hay otros que no podemos modificar. Los que no se pueden modificar, por ejemplo, es el sexo masculino, la edad. A mayor edad hay mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Y hay otros que son enfermedades que actúan como factores de riesgo para producir enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, el consumo de tabaco, la obesidad. Esos son factores de riesgo que nos pueden llevar a tener una enfermedad como infarto o accidente vascular y que son prevenibles. Ahora, como tú dices, son prevenibles y que puedes tener ciertos factores de riesgo. Ahora, para prevenir, ¿cómo sé yo qué tengo que hacer para prevenir? ¿Tengo que comer mejor? ¿Tengo que comer más saludable? ¿Tengo que hacer ejercicio? ¿Qué tengo que hacer? Existen varios pilares para poder prevenir una enfermedad cardiovascular. Algunos de ellos, por ejemplo, son el tipo de alimentación, la realización de actividad física, y otra cosa muy importante también es realizarse chequeos preventivos para poder saber si tengo algún factor de riesgo que me puede llevar a una enfermedad cardiovascular. En particular, en este caso, en los distintos CESPAM, se hacen chequeos preventivos como son el examen de medicina preventiva del adulto. Son exámenes que se realizan gratuitamente a pacientes entre 25 y 64 años una vez al año. Y estos exámenes incluyen exámenes de sangre,
peso y talla para poder ver si es que existe alguna enfermedad que me puede llevar a una enfermedad cardiovascular. Ahora, ¿qué cambios en la vida diaria uno puede hacer para prevenir enfermedades de este tipo? Una de las cosas que había comentado es el tema de la actividad física. Lamentablemente, según las encuestas nacionales de salud, en general, chilenos y chilenas somos muy malos para realizar ejercicio. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer actividad física todos los días, al menos 1 hora diaria. Y de esa actividad física no es necesario inscribirse en algún centro especial, sino que hay cosas que uno puede hacer en la vida cotidiana que ayudan a fomentar esta actividad y evitar el sedentarismo, ¿ya? Por ejemplo, el realizar caminatas diarias en el lugar donde nosotros vivimos. Existen parques, plazas que también tienen algunos implementos para poder hacer actividad física más de fuerza, que también nos pueden ayudar. Idealmente, la actividad física tiene que ser una actividad que es aeróbica, o sea, el caminar, el trotar, el correr, al menos durante 45 minutos es lo que se recomienda. Y otra parte de actividad física que es ejercicios de fuerza, ¿ya? Por ejemplo, hacer algún tipo de levantamiento de peso, que no necesariamente pueden ser pesas, pueden ser sentadillas, abdominales, y eso alrededor de 15 minutos diarios. Eso es lo que se recomienda. Ya, ahora también, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona se siente mal y cree que tiene algún tipo de problema cardiovascular? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo debe actuar para evitar, por ejemplo, un ataque al corazón? Ahí lo principal es consultar anticipadamente. En el caso, por ejemplo, de los infartos al corazón, existen algunos síntomas que nos indican que pudiera estar sucediendo, como por ejemplo dolor al pecho de forma opresiva, que se irradie ese dolor, o sea, que se corra hacia la mandíbula o hacia el brazo izquierdo, que me genere algún tipo de malestar como dificultad para respirar, sudoración, sensación de desmayo. Esos síntomas son sugerentes de un infarto y para poder actuar a tiempo es necesario que la persona ante la sospecha consulte lo antes posible y en este caso en particular consultar un servicio de urgencia, que es donde tienen los implementos, las capacidades más adecuadas para poder tratarlo a tiempo. Ahora, en el caso de los accidentes vasculares, que es otra de las enfermedades, existen también algunos síntomas como por ejemplo pérdida de fuerza de un lado del cuerpo, del brazo, de la pierna, o que se note alguna asimetría en la cara, ¿ya? Esos síntomas son de un probable accidente vascular y ahí también lo principal es que consulte precozmente, lo antes posible en un servicio de urgencia. Y ahora, ¿qué pasa con la gente que más que como situaciones puntuales, que son como por ejemplo ataques cardíacos, cosas que son de urgencia, qué es con la gente que se empieza a sentir mal? Por ejemplo, cuando, no sé, sienten que caminan un poco y se cansan mucho. Entonces, ¿cuáles indicaciones pueden ser de que tengan algún problema también que a lo mejor, como te digo, eventualmente se pueda convertir en un ataque, por ejemplo? Uh-huh. Mira, los factores de riesgo de los que yo te conversaba, que son enfermedades que pueden ser crónicas como la hipertensión o la diabetes, el colesterol alto, habitualmente en la mayoría de las personas no producen ningún síntoma, ¿ya? Hay ocasiones en que sí pudiera pasar que la persona siente dolor de cabeza, mareos frecuentes, palpitaciones, sensación de cansancio o presión en el pecho, que pudieran hacernos pensar que tiene algún tipo de enfermedad. Ahí también lo recomendable es que consulte precozmente en algún centro de salud, en el CESFAM donde esté inscrito, para poder realizar exámenes, evaluar su condición y poder diagnosticar una enfermedad. Pero como te decía, esos síntomas no son la regla. Muchas de estas enfermedades no provocan ningún malestar. Por lo tanto, ahí la recomendación es que se realicen este examen de medicina preventiva todos los años, porque esa es la forma en que nosotros tenemos de saber de forma precoz, prematura, y poder intervenir y realizar tratamiento a tiempo para que esto no se convierta en una enfermedad cardiovascular como un infarto o un accidente vascular.
Claro, también ahora esto le puede pasar a tener enfermedades cardiovasculares. Puede tenerla cualquier persona de cualquier edad o simplemente tienen que tener estos ciertos casos que tengan, por ejemplo, no sé, ser obesos, hacer poco ejercicio, mantenerse como un poco más quieto, por así decirlo, o le puede pasar a cualquier persona de cualquier edad. Mira, lamentablemente, como han aumentado la presencia de factores de riesgo en nuestra comunidad, estas enfermedades se están viendo en personas en edades que antes no se veían. Ya pudieran ser incluso adolescentes de 15 años en adelante. Y esto es porque, tal como tú me comentabas, existen algunos factores que están presentes en nuestra población. La obesidad, el sedentarismo, muy importante el consumo de tabaco también. Entonces, si bien antiguamente existía una edad mayor a la que se presentaban estas enfermedades, como por ejemplo sobre los 50 años, actualmente ya no se limita a esa edad y se pueden presentar en personas menores, incluso desde los 15 años en adelante. Por eso es importante realizarse controles periódicos al menos una vez al año en los centros de salud para poder pesquisar. Ahora, ¿hay algún tipo de examen en específico que la gente se tenga que hacer o estos ya son exámenes para cuando uno ya sabe de que tiene ciertas patologías que lo mandan a hacer exámenes específicos, por ejemplo, para el corazón? No, hay un examen que es el EMPA, del que yo había estado hablando, donde se realiza una medición de peso, talla y además se toman exámenes de azúcar o glicemia, de colesterol, se toma la presión y de esa forma se puede detectar la presencia de alguna de estas enfermedades. Este examen se hace todos los años. Todos los años ahí mismo en el CESFAM, así que la gente le recordamos también, aprovechamos de recordarle a la gente que el EMPA, o si usted es mayor, el EMPAM, que es cuando ya usted tiene sobre 65, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, exacto. Usted se debe acercar al CESFAM por lo menos una vez al año a hacerse este examen, que es un examen preventivo, que le van a tomar su peso, su talla y diferentes otros tipos de exámenes para saber si usted está bien dentro de su edad y dentro de lo que le corresponde también, o si tiene alguna patología crónica, porque hablando de patologías crónicas, ¿las enfermedades del corazón son para toda la vida o hay maneras de solucionarlas? No, mira, estas enfermedades son enfermedades crónicas, ya eso significa que va a quedar como una huella, un antecedente de por vida en los pacientes que las tienen. Hablemos de infartos, de accidentes vasculares, hipertensión, diabetes, son enfermedades que una vez que inician ya no hay un retorno. Ya sí, lo que se puede hacer es realizar un tratamiento y el tratamiento se hace, además de lo que se puede dar en el CESFAM, lo más importante es lo que puede hacer la persona en su casa, ¿ya? Con medidas en relación a la alimentación y a la actividad física, al cese del uso de tabaco en el caso de personas que fuman. ¿Ya? No es siempre la responsabilidad completa del CESFAM. Igual los pacientes que tienen estas enfermedades pueden realizar acciones en su casa que ayuden a que esto se trate y que no progrese, porque una de las complicaciones son las enfermedades cardiovasculares. Claro, también le recordamos a los vecinos de que si usted tiene consultas respecto a enfermedades cardiovasculares, por favor déjenlas en los comentarios para que podamos resolverlas aquí con la médica Carola Vega, que como les contaba, trabaja en el CESFAM Colina, lleva más de 9 años trabajando ya en la comuna y también sabe harto de lo que es el tema cardiovascular. Por eso la tenemos hoy aquí con nosotros, así que les recuerdo que dejen sus preguntas aquí abajo para que podamos respondérselas, para que aprovechen esta oportunidad que tenemos con un profesional de la corporación. Carola, también te quería hacer la siguiente consulta. ¿Cómo afectan estas enfermedades no solamente a la persona, sino también afecta a las familias, ¿cierto? ¿Cómo podemos evitar de que estas patologías o mantener cierta cercanía a ir al CESFAM, por ejemplo, si tengo una patología crónica, hacerme los exámenes, a ir a mi doctor cuando me corresponde? Es súper importante lo que tú comentas porque efectivamente esto no afecta solamente a una persona, habitualmente hay gente detrás, ya están, no sé, esposo, esposa, hijo, hermanos. Muchas de estas enfermedades tienen un componente hereditario. O sea, si es que hay algún familiar que las tenga, yo puedo tener un cierto factor de riesgo de poder también heredarlas y estar presentes. Así que en ese sentido,
todas las personas que tengan algún familiar cercano, abuelos, padres, hermanos, que tienen alguna enfermedad crónica, también es importante tener este conocimiento, acudir a su CESFAM más cercano para realizarse los chequeos preventivos que correspondan, y en el caso de tener alguna enfermedad crónica también dentro de la familia, acercarse al CESFAM porque se hacen controles de crónicos también de forma periódica para ir viendo que cumpla las metas de compensación y que el paciente se sienta bien. Claro, nosotros también hablábamos en un capítulo anterior exactamente de lo mismo, de toda la gente que dejó de asistir, las personas con problemas crónicos, a sus consultas normales, a las que iban ya sea una vez al mes o cada cierto tiempo, que dejó de asistir durante la pandemia. Dime tú, ¿qué pueden hacer esas personas? ¿Pueden ir al CESFAM si es que han dejado mucho tiempo de asistir para retomar sus controles, para evitar quizás un ataque al corazón, por ejemplo, o un ataque cerebrovascular? Sí, como CESFAM, ambos CESFAM, en realidad Esmeralda y Colina, tienen sus agendas abiertas de controles de crónicos por sector, tal cual como se hacía previo a la pandemia. Por lo tanto, invito a todos nuestros vecinos, a la comunidad, a que se acerquen a los CESFAM para poder regularizar la situación y reiniciar los controles para poder cuidar su salud. Claro, también respecto a esto mismo, es una enfermedad crónica que afecta a familias y todo lo demás. ¿Tienen que cuidarse de alguna manera en específico? ¿Tienen que hacer algo en específico las personas que ya tienen la enfermedad, que ya obtuvieron esta enfermedad, por ejemplo, diferentes cardiopatías? ¿Tienen que hacer algo en específico o simplemente pueden seguir viviendo sus vidas común y corriente? Porque hay algunos que tienen que tomar medicamentos, otros tienen que hacer, por ejemplo, dietas o cosas por el estilo. ¿Es necesario? Sí, es absolutamente necesario. Esto es una recomendación general. Se debe fomentar tener hábitos y estilos de vida saludables, ya, pero por sobre todo, igual, de todas formas, a los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Esto incluye mejorar la alimentación, disminuir el consumo, por ejemplo, de alimentos procesados, estos que vienen envasados en los supermercados ya listos, fijarse de forma general en los sellos, aquellos, por ejemplo, que tienen sello alto en sodio no son recomendables para pacientes hipertensos, porque los que tienen hipertensión pueden hacer alzas en la presión. Eso en relación a la alimentación en general. También promover la actividad física, como les comentaba al inicio, y además realizarse controles periódicos para ver si el tratamiento con el que están actualmente es el mejor para ellos. Claro, también eso es súper importante también, que se estén yendo a hacer los controles que corresponden también a los tiempos que corresponden también, porque de hecho por el mismo motivo de la pandemia mucha gente incluso llegó a tener ataques al corazón o diferentes cosas porque no, por un miedo a enfermarse de COVID, no fueron a sus controles preventivos, porque también esto es súper importante, si lo pudiera decir usted, de que es importante que se hagan sus controles preventivos y que la gente se acerque a los diferentes CESFAM a hacerlo. Claramente. Es como lo que te había comentado, la mayoría de estas enfermedades no provocan ningún malestar, ¿ya? Por lo tanto, la única forma de saber si estoy bien o si tengo alguna enfermedad crónica o si ya tengo una enfermedad crónica, saber si estoy bien compensado, estoy bien en mi tratamiento, es realizarse los chequeos periódicos, tanto con el examen de medicina preventivo, como si ya tengo una patología crónica, acudir a mis controles de crónicos en el consultorio, en el CESFAM. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades más comunes cardiovasculares que tiene la gente? Como te comentaba, los infartos en general ha habido un aumento, como tú me decías, en la pandemia, porque se han dejado los controles o se suspendieron en algún momento los controles crónicos. Accidentes vasculares también nos ha llegado bastante, y dentro de los factores de riesgo de estas enfermedades cardiovasculares, la hipertensión y la diabetes también ha aumentado mucho su incidencia. Tenemos muchos pacientes que han llegado con estos diagnósticos nuevos, diagnosticados en pandemia en distintos lugares, y que se nos han sumado a los pacientes que tenemos en el CESFAM. Así que tener ojo con esas enfermedades. Ahora, ya para ir ya cerrando este tema, que es un tema maravilloso que la gente tiene que saber, y que no solo como persona que puede tener la enfermedad, sino también como familiar, amigo, entre otros, ¿cuáles son las recomendaciones que nos vendrías dando para poder evitar o prevenir una enfermedad cardiovascular?
Los hábitos saludables, siempre, eso en primer lugar, desde la actividad física, desde una alimentación saludable, aumentando el consumo de frutas, verduras, disminuyendo en lo posible el consumo de productos de carne. Muy importante también es disminuir o idealmente cesar el consumo de tabaco, o sea, disminuir o suspender el tabaquismo, la actividad física diaria y los controles preventivos, que es de lo que habíamos estado hablando. Muchas gracias, Carola, por acompañarnos hoy día, así que les damos muchas gracias también a todos los vecinos y vecinas que estuvieron presentes en este capítulo de Hablemos de Salud. Les recordamos que la próxima semana también vamos a tener un capítulo a la misma hora por el mismo lugar, también con un profesional de la Corporación Corina. Nuevamente, muchas gracias, Carola, por acompañarnos y explicarnos más sobre cómo prevenir una enfermedad cardiovascular. Así que muchas gracias a todos. Y invitar igual a los vecinos a que se acerquen, a los vecinos, a las vecinas, que se acerquen a los CESFAM para poder realizar sus chequeos preventivos y evitar complicaciones a futuro. Claro, también hacerle el llamado a los vecinos, como aquí dice la médica, para que se acerquen al CESFAM que le corresponda para sus controles preventivos, no solamente sus controles preventivos, sino también, por si usted es crónico, para que retome su tratamiento si es que usted lo ha dejado durante un tiempo, porque es súper importante evitar que le pueda pasar algo es bueno para su salud, bueno para su familia, bueno para la gente que también lo quiere. Muchas gracias, Carola, que estés muy bien. Gracias, chao. Chao.